viva Sinónimo, que viva Sinónimo. Estamos en negociaciones con 3 sindicatos que integran a trabajadores oficiales y empleados públicos. En este caso hay pliegos de peticiones de trabajadores oficiales. Se empezó a negociar a comienzos de febrero, es decir, hace un poco más de un mes. Y hay unos términos de ley que se finiquitan a final del mes de abril, incluso con una prórroga de la misma. Son negociaciones que ocurren cada 2 años, desde hace muchísimos años en la universidad. Tenemos bastante experiencia, tanto los sindicatos como la dirección de la universidad y su cuerpo administrativo, de cómo manejarla, y yo espero que, igual que ha ocurrido en años anteriores, finalmente se firme, se llegue a un acuerdo y podamos mantener la tranquilidad, la cordialidad y las buenas relaciones laborales que en general han caracterizado la universidad. A ver, los trabajadores y profesores de regionalización en la negociación, vimos con mucha extrañeza cómo la dirección de la universidad primero negaba un derecho fundamental, que es el de asociación y de negociación colectiva. Ante esa negativa de una actitud política arrogante, avasalladora, impetramos una acción de tutela que fue desconocida por la administración, por la dirección. Apelaron. El hecho de que apelen no quiere decir que no la cumplan, es decir, una apelación no suspende la orden de un juez, sin embargo no la cumplieron y apelaron. Nuevamente 3 magistrados fallan a favor de la negociación colectiva y del derecho a la negociación, al de asociación. La universidad insiste en no cumplir la orden de un juez, es decir, en violar los derechos humanos. Es que con la tutela se protegen son los derechos fundamentales, y lo que la universidad durante 6 meses hizo fue burlarse de los derechos fundamentales de los trabajadores del sistema de regionalización. Una escasez de atención y de responsabilidad frente a la negociación, porque sus respuestas o sus pronunciamientos no son coherentes, ¿cierto? No son directos, no dan respuestas a nuestras peticiones, ¿no? Ni siquiera en lo más mínimo. Fuimos a asamblea permanente porque se agotaron por todas las vías los mecanismos del diálogo, porque buscamos por todos los medios precisamente solucionar las cosas de manera concertada, pero al ver que no hay disposición de parte de la comisión negociadora de la universidad, que no hay disposición de la dirección universitaria, ¿eso qué obliga? Pues sencillamente a que sea mediante los mecanismos de presión y parando nuestras actividades para que se logren nuestros propósitos. Esa es la cultura a la cual está acostumbrada esta dirección de la universidad. El proceso de negociación de ASRU, que debería demorarse 40 días, se demoró 350 días. De ir todo un año intentando llegar a un acuerdo al que afortunadamente se logró llegar, pero aún después del acuerdo hubo negligencia, hubo arrogancia, hubo desconocimiento para firmarlo. Quiero señalar, eso sí, que existe preocupación en la dirección de la universidad, en mí mismo como rector, en varios de los miembros de la comisión negociadora, por algunos métodos de lucha empleados por algunos sindicatos, no todos, en este último conflicto. No estoy de acuerdo con los bloqueos a los edificios, con las tomas de los mismos, con los mítines informativos que se vuelven bloqueos de los accesos de la universidad en estos meses. En estas semanas se han presentado enormes trancones en el sur de la ciudad, derivados del cerramiento provisional que hacen activistas sindicales de las porterías de la universidad. No es civilizado que el patrono en una alocución, en vez de estar respondiendo frente a nuestras peticiones de manera integral, se dedique simplemente a cuestionar nuestras acciones en el marco del derecho a la protesta y simplemente se limite a observar la problemática como una situación de baños limpios o sucios, donde simplemente cuestiona nuestras acciones de protesta en el marco de un paro legítimo y de un paro o de unas acciones de movilización, exigiendo precisamente respuestas responsables de parte del patrono. No ese es el método con el cual podemos negociar. Entendemos que hagan mítines, que hagan protestas, que hagan comunicados con los que no estemos de acuerdo, pero llegar al agravio, a la injuria y a la intimidación no es bueno, bloquear las vías de acceso de la universidad tampoco, y también, lo señaló claramente, no compartimos
el cierre indefinido del restaurante. Los últimos días, durante 2 semanas, no se ha prestado el servicio de restaurante por la modalidad de asamblea permanente, afectando a miles de estudiantes y de empleados que se alimentan en dicha instalación, que por supuesto estamos defendiendo. Hay directivos sindicales que dicen que yo lo quiero privatizar, que lo quiero cerrar, falsedad total. Es falso de toda falsedad que el restaurante haya estado sin servicio. Para nosotros es muy difícil, sobre todo en términos de la cotidianidad de la universidad, el saber de que para tomar este tipo de decisiones tenemos que contar con todos nuestros compañeros afiliados, inclusive nuestros compañeros afiliados del restaurante universitario. En toda esta asamblea permanente, quienes menos han participado de ella son nuestros compañeros del restaurante universitario. ¿Por qué razón? Porque sabemos la connotación que tiene precisamente el impacto en términos de la alimentación para los compañeros estudiantes en el día a día, pero también la invitación a nuestros compañeros estudiantes para que se sumen a nuestras ollas comunitarias, porque ese es un escenario precisamente donde podemos deliberar alrededor de esta situación en la cual nos ha ubicado el patrono, porque el único responsable de esto es él. En cuanto al servicio restaurante, pues en este momento es bastante complicado llevar a cabo ese servicio, porque son muchos los usuarios de este servicio. Digamos que por ejemplo en la sede de Meléndez se generan unas colas inmensas a mediodía, más o menos 5.000 personas, ¿cierto? Pasan por nuestro restaurante a diario, y los trabajadores, la planta de personal que atiende son muy pocos, creo que son más o menos 70 trabajadores, y eso pues digamos que está creando a largo plazo unas patologías, ¿cierto? Unos problemas de enfermedad en ellos, que ya nos están generando problemas de incapacidades que contribuyen también a que el servicio se desmejore un poco, pero es preciso por esa falta de cubrimiento efectivo para llevar a cabo el servicio, ¿no? Para darlo de la mejor manera. En San Fernando es otro panorama, porque por un lado la planta de producción, digamos que la cocina está en Meléndez, ¿cierto? Lo que implica que hay que trasladar una cantidad de almuerzos a la sede de San Fernando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se están trasladando esos almuerzos? ¿Cierto? Será como un primer problema, que también nos está generando como un problema también ambiental, porque la manera como se traslada es en esos empaques desechables, que sabemos que eso es un contaminante agresivo al medio ambiente. Entonces digamos que de esa manera se soluciona. Y lo otro es cómo llegan acá, me refiero al transporte y a cómo están llegando, a la temperatura. Digamos que este es un servicio bastante deficiente, porque los usuarios básicamente lo consumen ya frío y no en las mejores condiciones, digamos que no es digno. Pues por supuesto, el fortalecimiento de esto, la ampliación de la planta de cargo, la modernización de infraestructura y de igual forma una planta de producción aquí en San Fernando. Los compañeros de San Fernando la necesitan. Nosotros aquí para San Fernando es uno que se adecue, un restaurante donde la gente primero pueda sentarse a consumir su alimento de una manera digna, ¿no? Una manera confortable. Y lo otro es una planta de producción. ¿Para qué? Para, digamos, también mejorar cómo se sirve y cómo se prepara el alimento. Básicamente es que aquí haya una planta de producción que atienda la comunidad de San Fernando en las mejores condiciones. Los constantes hacinamientos, las largas filas de todos los días, que en los últimos años la calidad de los alimentos ha disminuido, y que no es culpa de los trabajadores en una posición seria, sino que es la misma administración la que no ha tenido voluntad política de adecuar o tener las condiciones necesarias para el restaurante universitario. La situación que existe y la problemática del restaurante universitario, puesto que en esta asamblea se dieron una serie de informes de parte de la representación estudiantil, en la cual denunciábamos el plan de inversiones del año 2015, la manera como se está orientando las inversiones y cómo se priorizan las necesidades de los administrativos por encima de las necesidades de los estudiantes y de los profesores y trabajadores, donde la idea es contar con las voces de los trabajadores, de los profesores, de los administrativos y por supuesto de los estudiantes, para que desde allí podamos analizar el diagnóstico del restaurante universitario en términos de las filas, de la problemática de acceso, de la problemática que existe en infraestructura
y del tema pues de insumos y personal que se requieren para un buen funcionamiento del restaurante. Y la universidad lo único que responde es que están en un estudio, que no sabemos cuándo vaya a terminar ni qué conclusiones vaya a generar ello. Ellos hacen permanentemente estudios, ahora dicen que están en un estudio y que pretenden terminarlo en este año. No sabemos realmente cuáles son los resultados, no los conocemos. Y si no los conocemos, no lo avalamos. Porque entre otras cosas, al restaurante lo han querido acabar, han querido tercerizarlo. Y esta organización siempre ha estado parada para defenderlo. Compañeros y compañeras, no crean de que el restaurante universitario subsiste por dádivas de la universidad. En términos financieros, la universidad, nos lo han expuesto, es incierto. ¿Cierto? Lo que nos dice el representante, el que maneja las cifras en la universidad, es que hasta hoy la universidad funciona, pero no sabemos mañana, pasado mañana, el mes próximo, el próximo año, no hay una certeza financiera de la universidad. No le vemos mucho sentido que se destinen 500 millones de pesos para la adecuación de unas oficinas y además que existe por ahí el proyecto de construir una cafetería satélite, una cafetería privada, que también se le destinarán 500 millones cuando se pueden destinar esos 500 millones para financiar y solventar precisamente las necesidades que tiene el restaurante público de la Universidad del Valle en este momento. Para solucionar esto, pues básicamente lo que se corta o se empieza a solucionar es por las cuestiones no misionales, ahí es donde cae el bienestar universitario, ¿cierto? Simplemente se recorta el presupuesto para esa parte, en este caso la cafetería, y se va cerrando, ¿cierto? Se va cerrando y lo que va es cortándose ese tipo de servicios que de alguna manera son importantes para la comunidad universitaria, tanto para los estudiantes como para los trabajadores. La respuesta, digamos, es muy escueta de la administración, simplemente dice que están en un proceso de estudio. No, pues eso desde hace bastante, inclusive hace 2 años estuvimos en este ejercicio de negociación y digamos que ahí lo que conseguimos fue una comisión que empezara a adelantar ese estudio, ¿cierto? Han pasado 2 años y no hay todavía un informe o un resultado final. E igual debo señalar que estamos muy preocupados y molestos por el abandono del aseo y de la higiene de la universidad, por el paro de facto de un grupo numeroso de trabajadores de esta sección que con la motivación de la asamblea permanente o de las reuniones y los mítines abandonan los puestos de trabajo y no limpian la universidad. Y en ese sentido yo le hago un llamado a los directivos sindicales, a los trabajadores, a los empleados que hacen parte de los sindicatos, para que finiquitemos este proceso con altura, con respeto por las personas, con respeto por la propia comunidad universitaria, sin alterar la normalidad del funcionamiento de la universidad. La universidad tiene que ser responsable con el planeta, es decir, crear un departamento de gestión ambiental y disponer de sus residuos sólidos, ya que el planeta es muy importante para los seres humanos y la universidad no está haciendo su papel. Hasta ahora la universidad como tal no tiene un PEGIR implantado, solamente lo promulga, pero en la práctica no tiene absolutamente nada. Para fortalecer la sección de servicios varios estamos pidiendo ciertas cosas, tales como la salud ocupacional. Hay muchos compañeros enfermos en servicios varios y aún están laborando, trasladarlos, pensionarlos o atender su enfermedad y reubicarlos. Hasta ahora no hay un departamento de gestión ambiental en la Universidad del Valle. Lo que estamos pidiendo es que básicamente se cree el departamento e integre a los aseadores allí como gestores ambientales, porque las funciones básicas de los aseadores tienen que ver mucho con el planeta y con un departamento de gestión ambiental. Un plan integral de residuos sólidos en la universidad no existe. Por consiguiente, estamos pidiendo a la universidad que lo cree con la participación de los aseadores como tal. La respuesta de la universidad en cuanto a los problemas que aquejan a servicios varios por ahora es sobre el PEGIR. Hasta ahora la respuesta de la universidad es que eso es competencia en la institución y no ha cedido a ninguna propuesta de nosotros.
La respuesta absolutamente son estudios, estudios y estudios, que va a ser estudios. Parece ser, como esencia de universidad, ellos están estudiando todo, pero necesitamos básicamente son respuestas absolutas. Hemos redefinido, como usted muy bien lo sabe, que la sección que llaman ahora o han llamado jardinería sean vistas más como un ámbito de gestión ambiental y de sostenibilidad del campus, Que viva Dinámico. E igual debo señalar que estamos muy preocupados y molestos por el abandono del aseo y de la higiene de la universidad, por el paro de facto de un grupo numeroso de trabajadores de esta sección que con la motivación de la asamblea permanente o de las reuniones y los mítines abandonan los puestos de trabajo y no limpian la universidad. Y en ese sentido yo le hago un llamado a los directivos sindicales, a los trabajadores, a los empleados que hacen parte de los sindicatos, para que finiquitemos este proceso con altura, con respeto por las personas, con respeto por la propia comunidad universitaria, sin alterar la normalidad del funcionamiento de la universidad. En lo que tiene que ver con el Consejo Superior, yo llevé un informe sobre estos asuntos al Consejo, centrado sobre todo en una reclamación sindical que es inaceptable para la universidad, y es la de suprimir las diferencias salariales y prestacionales entre trabajadores antiguos vinculados antes del 2001 y los trabajadores que ya no son tan nuevos, que se vienen vinculando desde el 2001 a la fecha, es decir, en los últimos 16 años, para reemplazar a los antiguos. La universidad tenía un régimen excesivamente generoso en materia de vacaciones, primas, días de prestaciones laborales y extralegales, que fue ajustado en el 2001, firmado por el sindicato de la época, todos sus dirigentes, ratificado por el Consejo Superior, que ha garantizado, entre otros aspectos, la estabilidad de la institución durante estos años. Ocurre en el 2001 cuando la organización se ve obligada a pactar unas nuevas condiciones para los trabajadores oficiales, para vincular a los trabajadores oficiales y los empleados públicos, es que la universidad nos chantajea, incumpliendo la convención colectiva y el estatuto de personal administrativo, que obliga a que la universidad contrate a las personas que hacen labores de continuidad y permanencia con contratos a término indefinido en el caso de los trabajadores y con nombramiento a término indefinido también de sus empleados. La universidad llevaba por lo menos 11 años negando la posibilidad de que los contratos de los empleados se contrataran bajo esas formas, violando lo establecido en nuestra convención y el estatuto y los acuerdos del sindicato. Llevaba 11 años justamente porque la ley 50 del 90 les permitía ese tipo de contratación, propiciando la flexibilidad laboral. Ese reclamo fue reiterado por parte de nuestra organización sindical. La universidad fue sancionada por lo menos 2 o 3 veces por el Ministerio de Trabajo, fue multada y la universidad reiteraba el incumplimiento de la convención colectiva. En el 2001 nos vimos obligados a establecer una modificación a la convención colectiva y tenemos que decirlo, ni siquiera fue en la presentación de un pliego, sino como producto de la presión de los trabajadores, nos vimos obligados con la universidad a definir unas nuevas formas de contratar el personal de empleados y trabajadores. Los sindicatos argumentan el derecho a la igualdad y quieren retrotraer la condición laboral de los nuevos a los antiguos. Este tema fue discutido en el Consejo Superior y por amplia mayoría el Consejo Superior ratificó que este asunto no es negociable. Lo quiero precisar porque en este tema, que es muy sensible, el rector no tiene la competencia de negociar sin la autorización del Consejo Superior, y el Consejo Superior ratificó mi propia posición como directivo de la universidad de que allí hay una línea roja. Lo que hizo el profesor Varela de enviar al Consejo Superior este tema y no tener la gallardía de discutirlo con nosotros, primeramente, ¿sí? Pues evidentemente lo que pone es como un obstáculo, una gran muralla para intentar resolver esto mediante esta oportunidad que es la negociación colectiva. Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo precisamente a un punto concreto que tiene que ver con esa discriminación que han vivido los trabajadores oficiales del 2001 frente a derechos convencionales. Es que es innegable que eso se tiene que resolver. ¿Y qué le conviene más a la universidad? Que cada trabajador oficial
haga sus demandas de manera individual o que lo logremos solucionar mediante la negociación colectiva, pues que lo logremos resolver mediante la negociación colectiva, pero el rector se escudó en una decisión mayoritaria del Consejo Superior para colocarle un obstáculo a esto y para que este conflicto, lo que él expresa es que tiene un costo de aproximadamente 11.000 millones de pesos, cosa que es totalmente contraria a los costos que nosotros señalamos. Nosotros, dentro de los análisis que hemos hecho dentro de nuestro pliego de peticiones, frente a ese solo punto del derecho de igualdad, solamente representa el 0.2% del presupuesto general. Eso da un alrededor de aproximadamente 2.500 millones de pesos. Eso no es ni se corresponde con el dato económico que compartió el profesor Varela en el Consejo Superior. Por lo tanto, consideramos que el Consejo Superior conoció unas cifras erradas por parte del profesor Varela, que no se corresponden con nuestras peticiones, y por lo tanto el Consejo Superior tomó una decisión sin tener el panorama completo en términos de información financiera e información económica. Por tal razón caracterizamos la versión que le entrega el señor rector al Consejo Superior como una mentira que raya incluso en la posibilidad de la comisión de un delito al entregarle una versión equivocada. Estamos mirando, valorando cuál sería el tipo penal que se podría tipificar ahí, si se podría convertir o constituir en una falsedad ideológica. Yo quiero señalarle a los empleados, a los estudiantes, a los egresados de nuestra universidad, a nuestros profesores, que la universidad no tiene un régimen de precarización laboral, que los trabajadores de la Universidad del Valle tienen bastantes beneficios que han conseguido a lo largo de décadas de historia, que estos son negociaciones maduras, no estamos en una situación de precarización laboral, de tercerización, como a veces se señala, La afirmación de que en la universidad no hay tercerización laboral hecha por el rector carece de verdad, o sea, es falsa, porque en efecto en la Universidad del Valle, siendo una sola, sí hay tercerización, tanto en Cali como en las sedes regionales. Particularmente en las sedes regionales, todos los trabajadores y empleados están tercerizados a través de fundaciones, que es una manera de burlar la contratación directa, de burlarle derecho a los trabajadores y empleados. Digamos, si se considera que la universidad es una sola, hay que decir en la universidad sí hay tercerización. Inclusive en Cali, hace años están tercerizados trabajadores del canal universitario, de la emisora universitaria, ¿sí? y del SINARA, que es un emblema con el que la universidad queda muy bien cuando esta entidad hace las asesorías, las consultorías en materia de agua a las comunidades. Luego, eso sí es una manera de tercerizar, y yo creo que falta la verdad el doctor Varela cuando dice que no hay tercerización. Es fundamental, y por eso estamos alertando a la comunidad universitaria que este conflicto se puede agudizar. ¿En qué sentido? Pues sencillamente, si no hay una disposición de parte de la patronal para sentarnos a dialogar, pero que no mande una comisión negociadora incompetente, sino directamente con él, como cabeza decisoria precisamente frente a nuestras peticiones. Si no se da eso, sencillamente se presentará una anormalidad académico-administrativa en nuestra institución. He tenido el criterio de facilitar que, como en los años anteriores, al final tengamos un arreglo laboral y mantengamos unas buenas relaciones, pero sí quiero señalar que la universidad requiere respeto, que requiere altura en las negociaciones, y que en la medida en que estos criterios de civilidad se manejen, podemos, como lo he señalado, tener un acuerdo laboral, y yo exhorto a los dirigentes sindicales a que entendamos el clima de paz que está viviendo el país y manejamos las relaciones en la universidad, mejorando los estilos de lucha y respetando a la contraparte y a la comunidad universitaria. La invitación a la dirección de la universidad para solucionar este conflicto es que nos sentemos y hablemos con sensatez. Que el diálogo no se convierta en un diálogo estéril, porque de nada sirve el diálogo si es estéril, sino con propuestas sensatas y concretas frente a nuestro pliego de peticiones. Nosotros sabemos que en el pliego de peticiones existe un ideal, pero podemos llegar a lo real, pero que eso real no se convierta en propuestas burlescas por parte de la universidad, como por ejemplo, si estamos pidiendo una asamblea universitaria por la paz, para que construyan todos los estamentos,
limitarse a responder, si dicen que esto es un territorio de paz, que eso solamente le compete a la administración de la universidad y por tanto es una política institucional, entonces no tenemos nada que estar haciendo en eso. Eso no son respuestas responsables y no se corresponden con toda esa gran cantidad de comunicados, con toda esa gran cantidad de pronunciamientos que dicen que se promulga en nuestra institución como territorio de paz. Tenemos que alertar a la comunidad universitaria que sí, la administración de esta universidad sigue en la posición intransigente de no querer resolver nuestras peticiones de manera concertada y dialogada, porque el discurso de ellos es, no, esperemos hasta lo último, esperemos hasta el último día para que resuelvan las cosas, como si las peticiones nuestras fueran cosas de segunda categoría o de tercera categoría. Y eso, obviamente, al dilatar estos procesos de negociación, pues a lo que conlleva precisamente a que nosotros los trabajadores y empleados nos movilicemos para defender nuestros derechos, es fundamental. Y por eso estamos alertando a la comunidad universitaria que este conflicto se puede agudizar. ¿En qué sentido? Pues sencillamente, si no hay una disposición de parte de la patronal para sentarnos a dialogar, pero que no mande una comisión negociadora incompetente, sino directamente con él, como cabeza decisoria precisamente frente a nuestras peticiones. Si no se da eso, sencillamente se presentará una anormalidad académico-administrativa en nuestra institución. De la dignidad, luz y resistencia, que viva Dictaunigón, que viva Dictaunigón, que viva